sábado. Pero de resto bien, escribiendo, trabajando, normal, lo de siempre. A mí el Bueno, italiano me da duro. bueno, entonces te damos la bienvenida, Gilmer, a este Facebook Live que en este momento está realizando la Fundación Cerca de Ti en asocio con la Fundación Ratón de Biblioteca. Pues queremos decirle que la Fundación Cerca de Ti y su director, Andrés Felipe, en estos momentos están lanzando una campaña que se llama Literatura Cerca de Ti. Y en esta campaña es un marco para el Día del Idioma que promueve la lectura en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes. Esta es una campaña que quiere que la gente que trabaja en réditos, que trabaja en Ghana, que trabaja en la universidad se sumen. Y en este momento, conversando contigo, Gilmer, que queremos celebrar el Día del Idioma, conversando sobre tu obra y conversando sobre lo que pasa en la literatura de ciudad y en la literatura de Medellín. Entonces, Gilmer, quiero empezar preguntándote cómo estás, qué es ese cuadro tan bonito que tienes atrás, que nos cuentes. Bien, hola Yamili, hola a todos los que están viendo, hola Laura y Andrés. Muchas gracias a todos por esta invitación y bueno, siempre hablar de literatura es una maravilla. Entonces, bien, nada, el cuadro es un cuadro que ha tenido tremenda historia porque la pintó un muchacho de aquí de Aranjuez, pero no para mí, lo pintó para un bar que fue como el epicentro de todo un grupo de amigos que éramos nosotros, el bar Licopepa. Y allá estuvo durante mucho tiempo hasta que el bar cerró, y cuando cerró yo lo heredé. Entonces, los que hayan ido a ese bar también supongo que conocen muy bien ese cuadro. Bueno, entonces todos sabemos, Gilmer, por tus entrevistas que has vivido y seguirás viviendo en Aranjuez. Ese es tu barrio. Eh, ¿por qué, ¿Por qué esa filosofía de no salirte del barrio? Pero, a ver, más que nada responde como a una forma que tengo yo de afrontar la vida y sobre todo como desde cierto tiempo para acá en que yo me di cuenta de que lo único importante en la vida son los afectos. Y los afectos míos, la gran mayoría están enraizados aquí en Aranjuez. Y aquí es donde digamos, vive mi familia, viven muchos de mis amigos. Y entonces yo siento como, o tengo más bien un sentido de pertenencia por el barrio que es muy, muy fuerte. Yo no me siento en el hogar sino estando en Aranjuez. Entonces, pues uno llega a un tiempo también en su vida en que empieza a darle prioridad a ciertas cosas. Y para mí ya lo más prioritario que hay hoy en día son los afectos. Y aquí los tengo, entonces por eso nunca me voy a ir. Y hablando de los afectos, Gilmer, por ahí me contaron Sí. que tienes una relación muy estrecha con la memoria de tu hermano, que también hace parte de tu obra. ¿Nos quieres contar un poco qué pasó con Alquíbar y cuál es esa relación que tienes desde pequeñito con él? Pues a ver, desde pequeñito era mi hermano mayor, entonces fue como la figura, digamos, con que más me identifiqué desde siempre. Nosotros tuvimos un muy buen padre que murió hace muy poco, pero que fue un padre tremendo que tuvimos, pero cuando estábamos pequeños, él trabajaba como camionero, entonces casi todo el tiempo estaba viajando. Entonces digamos que la figura masculina más importante para mí desde siempre fue mi hermano mayor y por pues, mil azares de la vida terminó envuelto en otras cosas y lo mataron cuando yo estaba muy joven, cuando yo tenía 13 años y medio, casi 14. Y a mí eso me partió la vida en dos, tanto que digamos que su recuerdo y también una cosa muy tesa, como su recuerdo presencial ha estado acompañándome hace 30 años. Entonces, digamos que es un personaje muy importante, no solo en mi obra, sino en mi vida más que nada, ¿cierto? Yo siempre, no creo que haya pasado un solo día de estos 29 años en donde yo no haya pensado en él. Gilmer, y para ti también los amigos son muy importantes. Cuéntanos de esos amigos que crecieron contigo. O sea, yo sé que tienes unos amigos que estuvieron contigo chiquitico y que aún los conservas. ¿Qué pasa en ti y la amistad? Yo creo que la Además, amistad además, es, Gilmer, que también se nota en tu obra, o sea, la amistad, los amigos, esos sentimientos más profundos son muy significativos. sí, Yamili, es que yo creo que la amistad es como
la nobleza superior. Yo creo que no hay sentimiento que se le iguale en nobleza a la amistad. La amistad nos hace siempre mejores personas, entre otras cosas porque tiene muchas vainas que no tienen otras relaciones. Las relaciones afectivas con la familia tienen, pues primero casi que una obligatoriedad, que es la que nos da la sangre. Las relaciones sentimentales también tienen como un intercambio que se hace necesario para que funcione, mientras que la amistad es de una nobleza. En la amistad casi que es dar por dar, como dice Fito Páez, dar es dar, ¿cierto? Entonces, o todas las relaciones que se tejen a partir de la amistad son de una nobleza que supera cualquier otra cosa. Y Rubén Blades tiene una frase que a mí me parece maravillosa y que la he aplicado siempre en mi vida, y es que los amigos son la familia que uno escoge entre extraños. Y sí, realmente son otra familia, porque yo no puedo pensar mi vida sin los amigos. En todo el momento están presentes, me gusta estar con ellos, es una parte fundamental de mi vida estar con los amigos, saber cómo están, que estén bien. Bueno, es decir, y lo que vos decís, yo tengo amigos en serio, que yo tengo amigos como el Gordete, que somos amigos hace 36 años, entonces casi que nos criamos juntos. Pero también hay otra cosa muy importante, hay otros amigos que han venido sumándose en la vida y que no por ser más novedosos o por estar más cerca de uno en el tiempo, no tienen la intensidad que requiere la amistad. Entonces yo lo que soy es muy amiguero, la verdad. Y contarnos, Irmer, ¿qué estás disfrutando de esta cuarentena? ¿Qué disfrutas? En realidad la cuarentena a mí no me ha pegado tan duro, porque yo soy un tipo más bien encerrado. Entonces yo las cosas que solía hacer las estoy haciendo ahora igual. Yo leo mucho, escribo mucho, veo películas, entonces pues este es como el ambiente propicio para hacer ese tipo de cosas. Me pegan duro dos cosas en especial. Bueno, que en realidad son tres, pero se pueden unir en dos. Una, tener que trabajar por internet, dar clases por internet, muy complicado. Bueno, ni siquiera es complicado, es muy raro. Entonces apenas uno se está adaptando como a esta nueva realidad. Y la otra, no verme con los amigos. ¿Cierto? Eso es difícil. Que para la tercera es lo mismo, y es no verme con mi mamá todos los días. Yo bajaba todos los días a visitarla, a darle vuelta, entonces ya me toca llamarla y no puedo ir sino los días que puedo salir, y eso que de vez en cuando. Entonces esas dos cosas sí me pegan duro, no verme con los amigos y no verme con mi mamá, pero de resto, para mí el encierro, vanelo. Y Gilmer, también me contaron por ahí que eres muy buen cocinero. ¿A quién invitas a tu mesa? No, a todos los amigos. Aquí, ¿y qué cocinas, Gilmer? Ve, esa es la otra vaina. No, yo no soy tan buen cocinero. La que es muy buena cocinera es mi mamá. Entonces. Ah, es fama. Sí, o sea, yo intento imitar a mi mamá sin mucho éxito. Pero desde peladito ella sí a nosotros nos enseñó a cocinar, entre otras cosas, para que nunca tuviéramos que depender de nadie para uno comer. Entonces, yo soy muy bueno haciendo las comidas tradicionales que me enseñó mi mamá. Creo que lo que mejor me queda es los frijoles. Y además es mi plato favorito, entonces, bueno, voy muy bien. Pero hago de todo. Hago sancocho, hago sudados, hago lentejas. Y ya, lo que soy muy malo es para hacer como esos platos elaborados o tal. Con eso sí me va muy mal. Pastas no me quedan muy bien ni nada, pero los platos típicos sí. Bueno, y hay otra cosa. Si tuvieras que contar una historia desde tus zapatos, ¿qué historia nos contarías? Pues no, yo la verdad considero que mi vida es muy poco interesante. Yo creo que yo creo que se vuelve interesante es como por un montón de sucesos, que es lo mismo que la vida de cualquier otro, un montón de sucesos que están asociados a uno. Entonces, por ejemplo, por eso quise contar la historia de la muerte de mi hermano, que me permitió, a través de un sentimiento tremendamente malo que me pasó, narrar también un montón de cosas que me ocurrieron a mí, pero no a mí, Gilmer Mesa, sino a cualquier habitante de esta ciudad en los 80 o los 90, las cosas que iban pasando alrededor. Creo que ahí sí hay una historia importante.
Después ya ahora que se muere mi papá, estoy haciendo una novela, también como mirar ya cómo se ve esa misma ciudad y ese mismo barrio, pero cuando uno tiene 42 años y se le acaba de morir el papá. Y también he escrito sobre la familia de mi mamá, que era de un pueblo y tal. Entonces yo creo que esos son más como los sucesos también paralelos y tangenciales que tienen que ver con la vida de uno, los que interesan más y donde yo encuentro como un nicho más productivo para hacer historias que en la propia vida de uno. La vida de uno es realmente muy insignificante. No hay sino tres o cuatro cosas que la hacen importante y en esas tres o cuatro cosas es donde encuentro unos puntos de fuga sobre los cuales hablar. Pero tendríamos que decir que los barrios de esta ciudad tienen muchas historias, o sea, ahí sí hay muchas historias que contar. Gilmer, ¿qué historia, en la cuadra, qué historia tuviste que sacrificar? Yo sé que los escritores tienen que sacrificar algo cuando están editando, ya están en el momento de producción. En tu novela La Cuadra, ¿qué tuviste que sacrificar de esas historias de cuadra y de barrio? No, muchas que también irán saliendo por ahí a medida que vaya haciendo más libros. Por ejemplo, ahora el que te digo que estoy haciendo un libro que se llama Aranjuez va a tener muchas de esas historias que no tuvo La Cuadra, emparentadas con otras cosas, ¿cierto? Pero para que veas, a mí antes fui muy pródigo y muy de buenas, en realidad, porque yo hasta el final de La Cuadra yo iba a sacar un capítulo que hay ahí que se llama Chicle y el Calvo. Estuve a punto de sacarlo porque me parecía que no estaba o que no tenía el mismo ritmo de las otras historias que componen la novela. Y finalmente escuché gente que me dijo que no, que lo dejara, y hoy en día es uno de los capítulos que más le gusta a la gente de la novela. Entonces, nada, yo los que tenía y las historias que quería contar en ese momento las conté. Muchas otras que tengo ahí en la cabeza y que se van dando, ahí irán saliendo, como te digo. Gilmer, ¿y cómo podríamos que nos recomiendes también a nosotros, que es una fundación que promueve la lectura, cómo promover la lectura en esos hogares donde ocurren todas esas historias que tú cuentas? Mili, yo creo que no solo en esos hogares, yo creo que en todo el mundo, yo creo que tenemos varios problemas con respecto a la lectura. Hace poco hablaba con un amigo que me decía que la gente leía poco. Yo creo que estamos en una época en que la gente lee más y escribe más que nunca antes en la historia. Lo que pasa es que hay que mirar qué es lo que están leyendo y lo que están escribiendo. Entonces yo creo que cualquier forma de acercarse a alguien para que lea es a través del gusto. Y ahí yo creo que cometemos es un gravísimo error cuando nosotros creemos que porque una cosa me gusta a mí, le tiene que gustar necesariamente a la gente, a los de mi época o a los de mi clase social o a los de mi edad. Y no es así, ¿cierto? Uno tiene que buscar textos que sobre seguro uno sabe que le están hablando a la gente que está viviendo esas cosas, por ejemplo. Eso me pareció a mí una buena estrategia siempre. Incluso los libros que a mí más me han gustado siempre es porque llegaron en un momento de mi vida en que casi que necesitaba esos libros. Entonces, descubrir también qué es lo que está pasando en el mundo y para todo lo que esté pasando siempre va a haber un autor y siempre va a haber una gran novela y un gran cuento y a través de eso mostrárselo a la gente. Creo que es lo más que uno puede hacer, porque nos quedamos en creer que hay libros para todo el mundo y no. O bueno, puede que sí sean libros para todo el mundo, pero no a todos nos tiene que llegar de la misma manera ni en la misma época. ¿Y cómo quieres que le lleguen tus libros a la gente, Gilmer? A mí eso, es que esto es una vaina muy tesa de las entrevistas y estas vainas, porque siempre hablar de uno es muy complicado y yo siempre tengo un poco de pudor al hablar de mí. Pero yo no, como les lleguen, que les lleguen Iván Melos, muy bueno. Pero lo único que yo sí les aseguro con cualquiera de mis libros a la gente es que, independiente de si les parecen buenos o malos, son libros muy honestos. Y yo creo que en el arte la honestidad es fundamental. Y Gilmer, en la cuadra hay unas escenas que generan, son fuertes, escenas de barrio. ¿Están enmarcadas en qué época? ¿En los 90, finales de los 90? En toda la década del 90. Hay algunas cosas que obviamente por la dinámica de la historia nos remiten a finales de los 80, pero la novela podríamos decir que abarca más que nada la década de los 90.
Y ahorita estás escribiendo una nueva novela que te va a publicar Random House. ¿También es sobre Eh, la época de las 90 o ya otra época? Vea, ahí hay que hacer claridad una vaina. Antes de que pasara todo esto, ya tenía una novela que va a salir ahora con Random, que no tiene que ver ya con el barrio ni nada, sino que habla de una vereda de Ituango que se llama La Granja y que es básicamente la historia de la familia de mi mamá. Y que empieza cuando llegaron allá a fundar y se termina con la masacre del Aro. Entonces, pues es una novela muy distinta, muy larga, muy dispendiosa. Y bueno, ese estaba para salir ahora en septiembre. Lo que pasa es que ya con todo esto que está pasando, ya no sabemos siquiera si irá a salir este año o no, porque esto ha sido un traumatismo tremendo para todos y para las editoriales también. Entonces, nada. Y lo que, ya respondiéndote a lo que me decís, si estoy escribiendo una novela, la acabé de terminar, apenas me voy a poner a revisarla, pero ya está como casi lista, digamos, al menos la parte grande con la que uno empieza ya la revisión, que es una novela que se llama Aranjuez y que ahí sí ya vos me decís si me la va a publicar Random House, no sé, ¿cierto? No sé qué irá a pasar con la novela porque, como te digo, con Random tengo un contrato para esta nueva novela que se llama Las Travesías, pero ya no sabemos ni siquiera si va a salir este año. Entonces, pues por el momento lo importante es terminar, que todos salgamos bien de este impasse y ahí ya vamos a ver qué va a pasar con esa, con la que acabo de escribir y con las que seguirán. Vamos a ver. Bueno, y Aranjuez también está en la época de los 90. Va y viene. Es una novela, digamos, muy rara porque va y viene. Es una novela que surge a raíz de la muerte de mi papá, que se murió ahora en diciembre. Entonces, digamos que es también un narrador ya muy distinto, no es un narrador adolescente, es un narrador de 40 años, al que se le ha muerto el papá y que obviamente vive también anclado a unas memorias del pasado muy tesas. Entonces va a los 90, vuelve ahora y está yendo y viniendo. Es una novela, digamos, que campea en los últimos 30 años de este barrio y de esta ciudad. Pero podríamos decir que ambas son muy intimistas porque ahí estás narrando tu historia, el contexto del barrio, lo que genera en ti también la vida en barrio y todos esos acercamientos de barrio. O sea, es un narrador muy íntimo, en primera persona, casi todo, pues al menos la cuadra en primera persona, y muy íntimo, como con esas sensaciones intimistas del ser. Eso, yo creo que también es más un estilo. Hace nada, ahorita, 2 horas, alguien me escribió y me hacía como una suerte de reclamo de por qué escribir las vivencias de uno. Y yo le dije, primero, no son mis vivencias. Obviamente en todo lo que nosotros escribimos está uno, ¿cierto? Como autor, pero por eso uno escoge la figura de un narrador. Y ese narrador es el que da cuenta de un montón de cosas porque va a tener un poco de licencias que yo como autor no puedo tener. Entonces, por eso es que yo escribo novelas, no escribo crónicas, ni escribo biografía, ni nada de eso. Escribo novelas porque las novelas me permiten tener digamos, abrir mucho más el compás para poder contar cosas que si yo contara mi vida no podría hacerlas. Sin embargo, tampoco le veo ningún problema y de hecho es la manera como yo escogí escribir. Yo no puedo escribir sino de cosas que me han tocado a mí directamente, ¿cierto? Hay gente muy tesa y crean universos y hay grandes obras que incluso crean planetas de ciencia ficción y demás, pero yo no. A mí sí tienen que ser cosas que me han traspasado y digamos que la manera en cómo me traspasaron esos fenómenos, yo los vuelvo después literatura y así lo hago, ¿cierto? Entonces también creo, y además no me molesta que haya una línea difusa, que no se sepa quién es el autor y el narrador y que a veces aparezca como la misma persona, pero a veces obviamente el que me conoce sabe que no. Pero bueno, es más con una cuestión de estilo y también de temática, que es los temas que yo he escogido hacer. Y hablando de temática, Gilmer, o sea, es una temática que en Colombia ha pegado mucho, incluso a nivel de Latinoamérica y del mundo, que es la vida de ciudad y la vida de barrio. Eh,
¿por qué eliges como ese camino? Uno puede intuir que es por tu vida de barrio, pero literariamente, ¿por qué eliges ese camino? A ver, porque la verdad, Yamili, a mí me parece que había una zona que no estaba muy explorada y era que la gente de los barrios contara sus barrios, ¿cierto? Y yo, como te digo, el material de donde yo saco las historias que voy contando es de alguna manera lo que he vivido. Yo he sido un habitante de barrio hace 42 años, entonces no puedo escribir de otras cosas. No puedo, es decir, tengo que escribir de cosas que tengo más cercanas y que tengo dominio sobre ellas. Por eso la novela que escribí, que es sobre una vereda de Ituango y tal, la escribí pero a partir de las visiones de mi mamá. Es decir, casi que transcribí todas las historias que ella me había contado. Y la otra ya son historias que, digamos, yo tengo muy cercanas por haber sido un man de barrio y tal. Pero como te digo, es porque es la forma en que yo lo hago. También he hecho ejercicios distintos, escribir cuentos sobre realidades que no me competen a mí, que son alejadas y tal. Y digamos que algunos quedan bien y otros no tan bien. Pero pues bueno, los hice más como ejercicio. Pero a la hora de hacer una novela, yo creo que uno sí tiene que plantearse qué temas son los que recurrentemente le están martillando a uno en la cabeza. Y a mí, por lo mismo que vos decís, por haber sido un habitante de barrio y tal, lo que me martilla en la cabeza son todas estas historias y la manera como yo me he vinculado con esas historias. Y sabemos que en Colombia muchos otros escritores han hecho, como han explorado esta temática. Entonces tenemos a Andrés Caicedo, con Viva la Música, también tenemos a Humberto Valverde, Jorge Franco, No nacimos para semilla. Yo creo que son como cronológicamente algunos autores. Y te quería mostrar unos que me encontré, que son estos, y es Carlos Alberto Bravo. No sé si lo conoces, Carlos Alberto acaba de hacer, se llama Mala Hierba, y él hace toda una compilación del rock. Entonces quiero coger a este escritor y este otro escritor que es Tribulaciones de un Punk, y quiero preguntarte por la música, porque para ti la música es muy importante. Uno escucha música cuando lee tu obra. ¿Por qué la música resulta tan importante en tu obra, Gilmer? Bueno, primero, de los dos libros, Tribulaciones de un joven punk, es una maravilla, ese sí es muy, lo conozco y me he familiarizado con esa obra y es muy buena. La otra no la conozco, pero sabes qué? Que yo encuentro, sí, como un hilo conductor también de muchos narradores que se han ocupado como del tema de la ciudad vinculados con la música, además porque es que es una cosa imprescindible. Cualquier persona que quiera hablar de una ciudad tiene que hablar de las músicas que la transitan. Entonces vos hablabas ahora, por ejemplo, de justamente Andrés Caicedo y que Viva la Música es una novela tal vez la más musical de todas, incluso con esa contraposición que tiene la novela en que toda una parte es el rock de los Rolling Stones imperando y en la otra toda la salsa, en especial de Richie Ray, Bobby Cruz. Entonces, pero era realmente porque era la música también que estaba en el ambiente cuando Caicedo lo hizo. Lo mismo encuentro yo, si lees entre los libros que estabas hablando ahí, hay uno que es fundamental hoy en día, que es tal vez de la mejor literatura que se está haciendo hoy en día, que es Luis Miguel Rivas y Era más grande el muerto. ¿Cierto? Un libro fascinante, muy bien escrito, con una idea genial, un libro de ciudad que todo el mundo debería estar leyendo hoy en día. Y si vos pillas ese libro, está llenísimo de música también, incluso con un espectro más amplio, porque él habla en un tiro de la música plancha, que fue como la música de la generación anterior a nosotros, habla de la salsa, habla de vallenatos, entonces es tremendo. Pero yo creo que es por eso, porque realmente nadie, ningún habitante de una ciudad latinoamericana puede hablar de la realidad que lo circunda sin hablar de la música que está ahí. Entre otras cosas, bueno, ya hablando de otra cosa, la música es el arte supremo, ¿cierto? A mí me parece que comparado con la música, todas las demás formas artísticas se quedan muy bajitas. Y al ser eso, es en gran medida, o yo creo que ese atributo de la música es en gran medida porque nadie se puede extinguir de ella. Uno puede vivir sin literatura y vive muy mal, pero vive.
Sin cine vive muy maluco, pero vive. Sin pintura lo mismo, pero sin música no, la música te invade por todas partes. Yo aquí donde estamos, por suerte hoy es un día más bien tranquilo, pero si me hubieras hecho esta llamada mañana a las 6 de la tarde, ya tenemos una banda sonora. Aquí todos los fines de semana, aquel man pone música de plancha, allí suena rock and roll, el otro pone reggaetón. Entonces uno está lleno de músicas por todos lados. Si se monta un bus, la misma vaina. Es decir, todo el modo de vida de la clase media baja, de la clase obrera, en todas las ciudades latinoamericanas tiene una banda sonora constante que lo acompaña. Entonces, pues obviamente todos los que vamos a escribir de la vida de esa clase en esas épocas, pues va a tener que tener también una banda sonora. En el caso mío, pues la salsa. ¿Y cuál es el tema que siempre ronda en tu cabeza? Que está ahí No, todo el tiempo. No, pero yo soy de días. Yo tengo Y mis días también muy el rock and roll. tango. También eres muy buen tanguero. Sí, también soy muy curtidor de tango y ahora estoy muy supremamente enrollado con el rap, pero en especial con Alcolíricos, que son mis hermanos, Y pues, hip hop ¿cierto? también. Entonces, Y el hip sí, hop también es. sí. Y ahora, eso te digo, entonces yo soy muy de días. Por ejemplo, ahora estoy muy enrollado con Alcolíricos, ¿cierto? Casi que los pongo todos los días, pero yo tengo muy bien puestas las antenas. Entonces, escucho lo nuevo que sacó Fito y lo nuevo de Rubén Blades. Y bueno, y tengo mis días. Hay días que me levanto muy salsero, otros días muy tanguero, otros días muy crossover. Entonces, yo tengo músicas para todos los días. Pero si tuviera que definir una canción, yo creo que la canción más importante que yo he escuchado en los últimos 5 o 7 años es una canción larga de Alcolíricos. Creo que es la canción fundamental, la que está constantemente rondándome en la cabeza. ¿Y te sabes poesía de memoria o textos de memoria? De muchos, sí, A ver, muchísimos. cuéntanos algo que te sepas. A ver, así una que sea muy sollada. Bueno, hay varias, pero ahora pues una de Jaime Gil de Viedma, que la vida en serio uno lo empieza a comprender más tarde, como todos los jóvenes. Yo vine a llevarme la vida por delante, dejar huellaquería y marcharme entre aplausos. Envejecer, morir, eran tan solo las dimensiones del teatro, pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asombra. Envejecer, morir es el único argumento de la obra. Ese es Gilmer, de Jaime de Viedma. y hay una cosa, ¿cuál será la diferencia de los seres humanos que tienen poesía en su interior, literatura, que desde pequeño les han leído? ¿Tú qué crees que cuál puede ser la diferencia de los seres humanos que se acercan a la literatura? No, yo creo que la literatura sí tiene que también cada vez lo pienso más. No sé si el arte requiera tener una función social, aunque la tenga. Pero yo creo que si algo, no solo la literatura, sino todo el arte, la música, la pintura, todo, si algo tiene es que nos hace más humanos, nos ayuda a comprender mejor al otro, ¿cierto? Entender que el otro, a entender al otro como un igual, una cosa que es muy difícil en una sociedad, y de hecho en una sociedad cada vez más dominada por el consumismo y por el capitalismo, entender al otro como un igual, a que tiene los mismos derechos que yo, a que es una persona tan valiosa como yo. Eso cada vez es más difícil, pero yo creo que el arte sí nos sirve sobre todo más que nada para eso, para denunciarnos la humanidad que cada uno tenemos, para hacernos la evidente y que podamos comprender mejor a los demás. Y en un mundo de tanta incomprensión, cualquier cosa que nos ayude a entendernos y a querernos más y abrazarnos desde la igualdad es una maravilla. ¿Y cuál será esa relación que existe entonces entre la palabra literaria y las otras manifestaciones artísticas, el teatro, la pintura? Porque es indiscutible cómo separarlas. ¿Cuál será como esa alma o ese espíritu que las junta todas? Yo creo que la humanidad, yo creo que, bueno, la humanidad, que una forma o una manifestación palpable de la belleza es la humanidad que se tenga.
Entonces yo creo que todas las formas artísticas lo que buscan en el fondo es la belleza. Hace poco yo, incluso saliéndonos también de las artes, hace poco hablaba con un gran matemático que resultamos siendo amigos y tal, y es un postdoctorado en matemática y tal. Y entonces, hablando de las profesiones como de cada uno, me decía, yo creo que usted y yo nos parecemos mucho porque en el fondo lo que es la belleza. Y me decía, yo veo un teorema y explicar un teorema y encuentro en eso belleza. Y yo decía, mi marica, en serio, sí nos parecemos mucho. Yo creo que en el fondo eso, cada uno tiene como la búsqueda personal de la belleza. Y yo creo que en el lenguaje literario también lo que buscamos más que nada es eso. Incluso por encima de la verdad, por encima de cualquier tipo de efecto, lo que buscamos es la belleza, que también es lo que busca uno cuando ve un cuadro como este, cuando escucha una canción de Alcolíricos de Rubén Blades, cuando ve una super película, ¿cierto? De Augusto Sandino. Es decir, cada manifestación, ya ahora iba a decir cada manifestación artística, pero con esto la matemática, cada manifestación que nos impulse a sentirnos complacidos es esa búsqueda de la belleza, ¿cierto? Y yo creo que eso es lo que tiene el arte. Nuestras búsquedas, tanto de los que lo consumimos como de los que la hacemos, es encontrar la belleza. ¿Y qué estás leyendo ahora, Gilmer? Estoy leyendo un montón de cosas. Hace poco terminé de leer un libro de un escritor barranquillero buenísimo que se llama John Templan Saavedra. El libro se llama Limbo y es una novela de terror rarísima que es bacano que la exploren porque es tremenda. También estoy leyendo que voy a presentar el libro en la Filbo, La conjura de los vicios de David Betancourt, que es un magnífico escritor, un cuentista, yo creo que uno de los 2 o 3 mejores cuentistas de Colombia, que es el último libro del que le publicó Penguin Random House. Estoy leyendo a Harari por cuestiones laborales, pues estoy leyendo las 21 lecciones para el siglo XXI. Estoy leyendo de Iván Obando una novela maravillosa que se llama Me llevarás en ti, que cuenta como toda esa clase empresarial que empezó en Antioquia a hacer un montón de vainas. Y estoy leyendo también La sed del ojo de Pablo Montoya, que es un magnífico, tremendo escritorazo colombiano y antioqueño y un gran amigo. Gilmer, recuerda que como estamos en el Facebook Live, estamos animando a todos los que nos están escuchando a que te hagan preguntas. Y por aquí tenemos una pregunta de un joven y es, claro, ¿qué le recomendarías? Porque pues sabes, a nosotros nos siguen muchos jóvenes y además a ti te siguen muchos jóvenes por la obra que escribes. ¿Qué le recomendarías para que ellos pudieran escribir? No, vea, yo soy muy malo dando consejos y más sobre todo sobre la escritura, pero lo único que yo les digo es que lo hagan. O sea, quiero explicarme, vea. Y no es un consejo mío, es un consejo que le escuché a Red Bradbury, que es mucho más teso que cualquier otra persona. Y el man una vez dijo una cosa que a mí me cambió en serio la forma de percibir mi relación con la escritura. El man decía, si usted de verdad siente que la forma que usted quiere hacer y expresarse es escribiendo, escriba 52 cuentos malos, uno por semana. Y el man decía, porque es que usted escribe 5 y usted sabe que son malos y da mucha brega escribir 6. Pero si usted escribe 30 y sabe que son malos, es muy, muy teso que usted se impulse a escribir el 31. Y si usted escribe 52 que definitivamente usted sabe que son malos, escriba el que sigue y ese le queda más o menos. ¿Cierto? Entonces yo creo que eso, que es la única forma. Escriban. No piensen que uno escribiendo los primeros 2, 3, 4 cuentos, la primera novela va a ser una maravilla, ¿cierto? Eso es muy raro. Eso lo hace Rambosi mucho, pero no de nadie más. Bueno, y lo Tremón. Bueno, y Andrés Caicedo, aunque realmente la obra de Caicedo es muy valiosa, por lo que cortó la historia de la literatura en Colombia, pero yo quisiera haber visto una novela de Caicedo a los 60 años, por ejemplo, y con toda seguridad. Sí, cierto. Una toma brava a los 60. Sí. Sí, pero realmente la única vaina es que escriban
pero también por eso, lo mismo que por lo que se tiene que hacer música o pintar o lo que sea, es porque no se puede hacer otra cosa con la vida, ¿cierto? Porque la vida misma le dice, vea, hágalo. Si están escribiendo porque van a publicar o porque lo va a leer 1 millón de personas o porque se van a volver famosos en Instagram, no sé qué, no, vamos pailas. Lo único que sirve para que usted escriba es escribir, ¿cierto? Es un arte que hay que hacerlo. Y llega un momento en que usted mismo dice, bueno, ya creo que lo estoy haciendo mejor y ahí se van dando las cosas, pero que en serio sea algo que usted sienta que es lo único que tiene que hacer en la vida. Gilmer, te cuento que la Fundación Cerca de Ti y Réditos, en asocio pues como con Ratón, en asocio con la Fundación Ratón de Biblioteca, todo este mes van a estar haciendo una serie de actividades. Yo sé que tú fuiste promotor de lectura. Sí. ¿Qué le recomiendas a los promotores de lectura en este momento, en este mes que es el mes del idioma? ¿Qué le recomiendas hacer con la gente? O sea, algo distinto, que no suene el mismo cliché de siempre con el Día del Idioma. ¿Qué otras cosas nuevas y pues en estas condiciones tan especiales en las que estamos, con la literatura deberíamos hacer? Yo siempre he creído, y de hecho lo apliqué, que fue un poco lo que hablamos al principio. Yo creo que el error de uno es creer que a un pelado hoy en día le pueden gustar las cosas que históricamente le han gustado o que a uno le gustan porque después de mucho tiempo llegó a ellas. Entonces yo, por ejemplo, les pondría textos, primero, que sean cortos, segundo, que sean divertidos y tercero, que sean cercanos a lo que ellos están viviendo hoy en día. Yo, que soy un re fanático de Dostoyevsky, creo que uno lee ese Crimen y Castigo, que es una cosa de este tamaño, que habla de un montón de cosas que siguen siendo tan vigentes como hoy en el mundo. No es una buena lectura para un muchacho de 14 o 15 años, ¿cierto? Es decir, hay que darle otra cosa, que él se engome, que les oye tanto lo que está leyendo, que llegue a después a esas grandes obras como Crimen y Castigo y como El Quijote y como las otras obras que a uno le volaron la cabeza. Entonces yo creo que por ahí. Y hay una cosa que a mí me parece también, que bueno, en el caso mío no fue que se plantearon hacerlo así, pero de esa manera ocurrió. Y es encontrar como lo literario que hay en la música. Yo llegué muy tarde a los libros, pero yo ya traía un bagaje de unas historias magníficas que tenía la salsa, por ejemplo. Entonces, todas las historias de Tite Cureda Alonso y todas las historias de Rubén Blades, para mí fueron un despertar literario sin saber que eso era literatura incluso, ¿cierto? Entonces, también como encontrar ciertos vínculos y cierta hipertextualidad entre distintas formas artísticas, el cine, la música y la literatura, que todas se están nutriendo de eso. Por aquí tenemos una pregunta que nos están haciendo en el Facebook y es, ¿qué es lo más difícil de escribir La Cuadra? ¿Qué fue lo más difícil? No, escribir todo es muy difícil. Escribir es muy difícil y es más difícil, pues, si es una persona como yo que desconfía mucho de sus capacidades. Entonces yo, a medida que avanzaba, y todavía hasta hoy, pues son 45 años y ya habiendo escrito otras cosas, a mí me sigue dando muy duro. Yo tengo días en que leo lo que he escrito y digo, pues bueno, no está tan malo, pero hay otros días en que lo leo y digo, marica, esto fue, no sé qué estaba pensando cuando escribí eso. Entonces, ese montón de desconfianzas, vencer ese montón de miedos y de desconfianzas es tal vez lo más difícil de escribir. Y hacerlo a la manera en que yo lo hago también, y es que imponiéndose eso como un régimen de que yo el día que no escribo me empiezo a sentir que cometí un crimen gravísimo. Entonces, escribir es un ejercicio muy complicado, al menos en mi caso es muy difícil. Y otra pregunta que nos hacen por aquí es cómo generar amor a la lectura en los hogares, Gilmer. Yo creo que el principio, ya que habla de los hogares, yo creo que en los hogares todo se enseña, es más que nada y sobre todo con el ejemplo, ¿cierto? Entonces, si tienen unos padres que aman la lectura, van a querer, los hijos también van a querer la lectura, ¿cierto? Lo que pasa es que somos una sociedad muy mal educada, ¿no? Y en esa mala educación que tenemos, también
heredamos un montón de vicios y es que como, es decir, casi que en serio, a uno, yo me acuerdo que yo estaba pelado y a uno lo veían leyendo y la gente decía que estaba perdiendo el tiempo, ¿cierto? Entonces yo creo que mirar un poco distinto el vínculo que tenemos nosotros con la lectura, porque todo surge a partir de ahí también, de cómo nos estamos vinculando nosotros con estas prácticas, con la lectura, con la escritura. Hoy en día, como te digo, vea, hoy en día yo veo cosas muy tesas. Yo creo que hoy en día la gente lee todo el tiempo, están pegados de un teléfono leyendo o escribiendo. Ahora, me perdona la expresión, que están leyendo y escribiendo huevonadas, pero también se podría aprovechar por ahí para crear otras cosas distintas y otras formas de vinculación de esas con la lectura. Porque en serio, a mí nunca me tocó en serio en la adolescencia que uno leyera todos los días. Hoy en día todos los pelados, todos los días. Es verdad, Gilbert. Otra pregunta, ¿por qué narraste la muerte de todos los personajes menos la de tu hermano? Pues primero porque, vea, yo no sé, para mí, ahí me tengo que ir a otro lado. En la cuadra, yo empecé escribiendo ese libro, lo primero que escribí fue, o intenté escribir fue un cuento que iba a ser sobre un personaje que a mí me cautivaba siempre y era Cocorico, pero no solo como persona, sino que a mí siempre me ha cautivado mucho esa idea del mal, empezando con un asesino en serie argentino que se volvió asesino en serie a los 6 años. Y yo decía, es increíble que uno a los 6 años ya tenga una maldad tan tesa, pero bueno. Entonces yo empecé a escribir ese cuento y cuando iba como en la mitad, unas 4 o 5 hojas, yo dije, esto tiene madera de otra cosa. Y dije, bueno, dejémoslo más bien como un capítulo y midámosle a una novela. Entonces cuando yo terminé ese capítulo, tomé una decisión más como de carácter axiológico y era esto cómo lo voy a narrar, en primera o en tercera persona. Entonces ahí decidí narrarlo en primera persona porque me parecía que era una forma también de uno hacerse cargo de un montón de cosas que se iban a contar ahí. Entonces por eso también muchas historias me fueron surgiendo y la primera persona me hacía que, digamos, que les diera cierto tratamiento a esos personajes y que por ende me permitieron también narrar la muerte de ellos. Sin embargo, y ahí vuelvo otra vez a un capítulo que hablamos ahora, que fue el de Chicle y el Calvo, yo en el fondo hice esa novela porque quería narrar la muerte de mi hermano. Y cuando yo ya terminé un capítulo que le llama Los Riscos, se iba a pasar al de la muerte de mi hermano, lo vi como muy paila, entonces escribí Chicle y el Calvo como para darme un tiempo para afrontar eso que iba a hacer. Y si vos pillas, cuando ya empiezo a narrar la muerte de mi hermano, es el único que de verdad yo sí era la primera persona de esa narración. O sea, ahí no tuve nada. Sí. Entonces, obviamente yo no vi cómo lo mataron, ni supe cómo lo mataron, después escuché miles de versiones, pero lo importante de ese capítulo no era cómo lo mataron a él, sino lo que eso suscitó en mí y en mi familia, y en la personalidad general del barrio, y en la, digamos, en la vida misma que yo empecé a llevar de ahí en adelante. Entonces, pues por eso no narré la muerte de él, porque digamos, tuve un vínculo con toda la novela de una manera, hasta que de verdad la novela misma me pegó en la cara cuando yo sí de verdad era el protagonista y el que tenía que narrar en primera persona. Gilbert, de verdad que ha sido muy, muy, muy emocionante conocer tu intimidad. Te voy a hacer la última pregunta muy íntima. Vale. ¿Quién es Sabina? ¿Quién es Sabina? Cuéntanos. Hoy Sabina es nada, el amor de mi vida. Es una... Y por ahí está Sabina. Pues, espere que ya me la van a pasar para que la conozcan. Sabina es una masita, es la gata más linda del mundo. La habían botado aquí en el Parque de Aranjuez y yo la fui, la rescaté así, chiquitica. Yo antes de ella tuve otra gata. Yo vivo aquí y solo, venga. Ya, les presento a Sabina. Esto es lo último. Esto lo que pasa es que no me gusta estar en cámara, pero vea, mire para allá chinga, vea. Apenas la suelte y mismo la va corriendo, vea. A ver, uy, no, qué bien. Esta no me hace caso. Sí. Entonces, vea, antes de ella yo tuve otra gata que fue una gatita así toda gamincita aquí el parquecito donde yo vivo y se me murió.
se me murió el 16 de abril del 2017, del 2018, perdón. Y yo quedé muy despechado después de vivir 5 años con ella y tal, y juré que no iba a volver a tener animales. Y como a los 8 días, alguien posteó por ahí en Facebook a esta figurita, como de este tamaño, que la habían botado en el parque. Y me partió el corazón, entonces fui por ella con una amiga primero, no la encontramos, y el otro día volví con mi mamá y nos trajimos para que desde eso vive conmigo. Bueno, Y muy bonito. ¿Y gorda. por qué se llama Sabina? ¿Por Yo la Joaquín puse, Sabina? pues sí, obviamente por Joaquín, pero también por Sabina, el personaje de La insoportable levedad Ah, del ser. Entonces, también me imaginé. tiene los dos Sabinas más importantes de lo que yo he leído y escuchado, que pues, Joaquín es un maestro y Kundera también. Entonces, esta Y figura tienes, Gilbert, tienes muchos días en la insoportable levedad del ser. es, O son poquitos. no, yo no sé, yo creo que a medida que pasa el tiempo, uno se va volviendo más pesado, hablándolo pues del concepto de Kundera. Incluso a veces extraña uno ciertas levedades que tenía y que va perdiendo. Pero bueno, supongo que eso se trata también la vida, que uno se vaya eh, volviendo como más. Ser pesado tampoco está mal, es estar afincado a la tierra, ¿cierto? Estar más cerquita del underground. Bueno, yo creo que hemos hecho un recorrido por la literatura colombiana, la literatura citadina, el arte, la música, tu Sí. intimidad, de una manera muy bonita, Gilmer. No, Muchas gracias. no, qué bacano a ustedes, les mando un abrazo, muy sollado, sí, muy sollado es, vea, lean todo lo que puedan, en especial los autores colombianos, ahora hay gente que está haciendo unas cosas maravillosas aquí, Daniel Ferreira, Giuseppe Caputo, David Gil, Luis Miguel, que ya los dije, David Betancourt, aquí hay gente escribiendo del carajo, pero en serio, Pablo Montoya, que es un super maestro, Alonso, que es otro maestro, entonces, o sea, lean lo que les dé la gana y de donde les dé la gana, que leer siempre es una maravilla. Pero si hay que mirar como una recomendación, en Colombia se están haciendo cosas maravillosas, de verdad. Sánchez Baute, Templanza Better, aquí hay gente que está haciendo cosas muy tesas y también, digamos, en otros ámbitos artísticos. El cine está del carajo bien. Augusto Sandino es un maestrazo y ahí está haciendo las mejores películas que están haciendo ahora. Víctor, que es genial. Y en música, pues obviamente, Alcolíricos Forever. Bueno, todos a escuchar Alcolíricos, a buscar la literatura colombiana, porque coincido contigo, Gilmer. A mí me encanta leer los colombianos, me encanta leer los escritores jóvenes colombianos, los paisas son buenísimos. Creo que tenemos una vena literaria aquí en Medellín súper potente. Seguramente también ha sido porque la ciudad y las políticas públicas de la ciudad le han invertido recursos a que hayan escritores, a que hayan bibliotecas, a que hayan acceso a la promoción de la lectura. Y creo que vemos los frutos porque tenemos unos grandes jóvenes, maravillosos escritores que nos emocionan con esas historias todos los días. No, ahí hay un pelado también, bueno, y no sé si será tan pelado, pero bueno, escribe muy bien, que se llama Pedro Madrid Urrea, que el libro de cuentos que le publicó el ITM se llama El Desespero, es tremendo, para que lo pillen también, muy, muy bueno. Bueno, yo creo que lo que necesitamos es más producción editorial para que patrocinen a todos los buenos jóvenes y escritores. Jóvenes hablamos no de edad, jóvenes es que adultos que también están empezando a escribir, personas que tienen su primera novela, que creo que es maravilloso. Y animamos a las editoriales para que vengan a Medellín a explorar a todos estos muchachos, jóvenes, mujeres. Eso desde que nosotros nos pongamos las pilas y consumamos más cultura y más arte, yo creo que todas las editoriales también van a venir y las productoras y un montón de gente para que podamos llevar adelante esto. Y nada, y muy bacano, me gustó mucho hablar con usted. Aquí siempre a la orden, mi casa es la casa de ustedes.
Muchas gracias, Gilmer. Allá iremos a comer frijoles. Cuando quiera, Yamili, usted sabe que aquí siempre habrá un perdido y un buen abrazo. Muchas gracias. Bueno, besos desde las distancias. Yo creo que las distancias también nos acercan y seguimos. Que se cuiden mucho, que se mantengan sanos y que aprovechen todo este encierro para hacer lo que les dé la gana, realmente. Pero ojalá para escuchar mucho Alcolíricos y para leer. Listo, va para esa. Muchas gracias, Gilmer. Chao, Un abrazo. gracias. Chao.